Así que toda la semana estaba diciendo: Señor, quiero que me guíes en cuál será el mensaje para cerrar esta temporada, para cerrar el 2019. Y el Señor insistía con las personas que tienen dolor, pero no dolor físico necesariamente, sino dolor en el alma, dolor en el espíritu. Esos dolores que encorvan, que deforman. Literalmente yo pienso que alguien que tiende a encorvarse, no una gran joroba, pero que tiene la tendencia a caminar mirando hacia abajo, es una persona que a lo mejor su dolor es tan intenso que ha somatizado. Somatizar significa que de pronto las enfermedades del alma hacen que bajen las defensas del físico y entonces te termines enfermando con cualquier patología que no tenías pensado padecer. Pero cuando físicamente te estás enfermando, siempre la raíz es un tema espiritual. Por lo general es así. Uno dice: bueno, me contagié, esto era hereditario, me dijo el médico que circulaba en la sangre, que estaba en el patrón genético. Aún así hay una lectura espiritual. Cuando uno baja las defensas, el sistema inmunológico espiritual baja, uno está, no sé si propenso, pero al menos abierto, abre puertas espirituales para enfermarse, para pasarla mal. Los cuadros depresivos siempre terminan deviniendo, a veces en tumores, en cáncer. Y esto no es la prédica alocada de un orador apocalíptico. Esto es comprobado de manera científica. Las personas que tratan con los pacientes dicen: cuanto mejor se sienten emocionalmente, almáticamente, mejor van a responder inmunológicamente a todo lo que tenga que ver con enfermedades que se pueden adquirir. Entonces hay gente que ha ido durante todo este año de alguna forma torcido, deformado, y estoy hablando obviamente en el alma. Hay algunas circunstancias que literalmente te pueden hacerte ver desfigurado, y estoy hablando, insisto, del interior y no del exterior. Después del exterior, si además te enfermas, son 3 puntos aparte, pero el que interiormente estemos luchando con algo, el alma empieza a milanarse. Nos volvemos gente pequeña a pesar que estamos más grandes en edad. Y entonces vamos arrastrando traumas profundos y esos traumas nos encorvan, nos desfiguran. Insisto con esto que Dios nos ha hablado en otros domingos. Somos adultos, pero no dejamos de ser aquellos niños. Aquella información, no solo genética, sino la información del entorno que nos dieron, la manera en que nos crearon, familias funcionales o disfuncionales, cariño o la falta del mismo, nos fueron parando en la vida de un modo tal que hoy, llegando a hacer este balance en el mes de diciembre, algunos nos damos cuenta que estamos arrastrando dolores. Claro, escrituralmente decimos que el Señor hace todas las cosas nuevas, y escrituralmente lo es. De un modo práctico, técnicamente, Dios viene a nuestra vida y todas las cosas son nuevas desde el punto de vista que Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces pasamos por las aguas del bautismo como un símbolo, dejamos atrás la vieja vida y somos hechos nuevas criaturas. Pero eso no es magia, eso no es ósmosis. De modo que decimos: bueno, me bauticé y ya no me acuerdo de mi niñez, no me acuerdo de mis divorcios, no me acuerdo de mis relaciones fallidas, de los abusos. No me acuerdo de la falta de cariño. No, todo eso forma parte de lo que somos. Luego del bautismo o de aceptar a Cristo por confesión de fe, seguimos creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese crecimiento es paulatino, con el dolor inherente que conlleva. O sea, vamos creciendo, pero también hay un dolor. El crecer duele. Entonces hay problemas, hay relaciones, incidentes que nos van pasando en la vida, que están en el pasado, pero a veces vienen a invadir nuestro presente con todo el dolor emocional que eso significa. Y hoy yo sé y percibo, porque el Señor me lo ha hecho sentir, que muchos están con las últimas fuerzas, no pueden más. Y dicen: no sé ni cómo llegué. ¡Qué año! Y a veces el año nos golpea, nos deja en la lona, nos da un golpe tras otro y nos volvemos a levantar. Porque Dios nos ordena levantarnos, pero los golpes terminan doliendo y a veces traen un dolor emocional. Son cosas del pasado que empiezan a alterarnos emocionalmente en la vida tal como la conocíamos. Y claro, las heridas ya no están, pero las cicatrices permanecen. Y cuando las cicatrices empiezan a notarse y ser visibles, pareciera que vuelven a doler.
Eso es lo que nos sucede cuando arrastramos cosas que no están resueltas. Las Escrituras narran el incidente, el evangelista Lucas narra el incidente de una mujer que tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Se nos va el detalle, pero el evangelista quirúrgicamente hace la aclaración: tenía un espíritu de enfermedad. En otras ocasiones dice que estaba enfermo y sufría de lepra y no podía caminar. Esta es una de las pocas ocasiones, si no acaso la única, que se habla de un espíritu de enfermedad. Cuando hablamos de un espíritu, no es necesariamente un demonio que la enajenaba, sino que tenía un espíritu, una tendencia. ¿Vieron aquella frase acuñada por nuestras madres que decía: ay, tiene un espíritu de alegre el tío, hay que aprovecharlo antes del tercer tequila porque tiene un espíritu alegre, después ya no sabe lo que dice? Después: ay, qué espíritu triste que tiene la otra tía, siempre en la fiesta hablando de los muertos. ¿Tienen una tía que habla de los muertos? Siempre hay una que te dice: por los que están y por los que no están, y te arruinó la fiesta. Y uno dice: pero qué espíritu que tiene. Cuando uno habla de qué espíritu, no está hablando de un agente externo, sino de su propio espíritu, que es un espíritu que tiene la tendencia a la tristeza. Entonces yo quiero pensar que esta mujer tenía una tendencia a la enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y ahí el Señor hace un milagro, ¿no? Pero el punto es que su espíritu de enfermedad hacía que anduviese encorvada. Yo creo que eso es somatización por excelencia. Que era tanto lo que a esa mujer le había pasado, era tanto el dolor, que terminó por encorvarla, terminó por doblarla, literalmente, y no se podía enderezar. No dice que tenía una joroba, un sobrehueso, un tema muscular. Yo creo que el espíritu de enfermedad, ahí está dando la patología y los síntomas. Y el síntoma. La patología era que tenía un espíritu de enfermedad. El síntoma, que andaba encorvada. Entonces yo creo que la torcedura de alguien no comienza de la noche a la mañana. En esta ocasión la mujer llevaba 18 años, casi 2 décadas. Uno suele ver un árbol torcido y saca las conclusiones respectivas. Cuando uno ve un árbol torcido dice: mira, se torció el árbol, se ve que le agarró una tormenta. Los árboles no se tuercen por una tormenta. Ni aun las palmeras de la costa este de los Estados Unidos, que parece que se van a doblar como el junco, quedan torcidas después de una tormenta. Las hojas quedan un poco para el costado, pero luego se vuelven a enderezar. Cuando uno ve un árbol torcido, y esto saben los que plantan, los que han tenido huerta, fincas, saben que un árbol, si está torcido, es porque el retoño estaba torcido. Es la torcedura del retoño, del árbol pequeño, que provoca que el árbol adulto se encorve. Entonces uno, volviendo a la vida diaria, uno ve a una persona con las ramas quebradas. Lo ve con el tronco mutilado. Y lo primero que piensa: uy, mira qué amargado, tiene un espíritu de amargura. Este es bipolar, ay, qué cara de vinagrada. Se ve que está así por el marido, se ve que está así por la suegra. Y claro, la suegra se le está quedando hace 3 semanas para esta fiesta. Uno saca la conclusión de que esa rama torcida es por algo que le pasó ahora. Pero Dios siempre ve el retoño que debieron haber dejado en paz, que debieron enderezar. Dios ve el retoño joven, Dios ve el árbol joven que está torcido y anhela sanidad. El hombre, el adulto, suele ver a otro adulto y ver que está torcido y hacemos un juicio de valores. Está torcido porque no tiene a Cristo, porque es un carnal. Tiene esa cara en todo el culto, yo no sé para qué viene. Uno no ve la historia, Dios ve la historia. Dios no importa, Dios nos ve y no importa o no le importa cuán viejo sea el árbol. Él sabe que ese árbol todavía se ve afectado por la etapa en que fue un árbol joven. Es lo primero que uno aprende como pastor. Yo no tengo muchos años de pastor, apenas 1 década. Antes era evangelista. Pero me he dado cuenta que cuando estoy en una sesión de consejería, en un momento ya no estoy tratando con el adulto. Sí o sí, casi siempre es un patrón. Sí o sí yo empiezo a darme cuenta que estoy tratando con resultados o con influencias de experiencias pasadas. Cuando alguien me dice: yo no puedo perdonar, y digo: pero ¿por qué si el Señor te perdonó? Y entonces se empieza a retrotraer de que a lo mejor él vio a sus padres pasar por lo mismo y vio como su madre no perdonó tampoco a su papá, por ejemplo. O alguien que dice: yo no puedo prosperar, yo empiezo a ganar dinero, parece que voy a ir bien, pero gano 5 y gasto 7.
Siempre vivo endeudado, no sé qué me pasa. Tengo un espíritu, no tiene un espíritu. Cuando uno empieza a escarbar y empieza a buscar arqueológicamente en su pasado, llega, trazando una línea de puntos invisibles, a una mala administración que él vio cuando era más joven, o que mal aprendió. Siempre que un árbol está torcido, hay un retoño que se empezó a torcer y que nadie se dio cuenta. Por eso yo decía en el servicio anterior, y voy a insistir con esta idea, cuando una dama, por ejemplo, se acerca a buscar ayuda, que es muy difícil, porque cuando una mujer está muy dolida suele callarse, hablaré de eso en unos minutos. Pero cuando una mujer busca ayuda, uno no puede confundirse con el sonido de los tacones altos, con la ropa de diseño o el bolso de marca. Si uno mira con los ojos del Espíritu, uno va a notar que no son los tacones los que suenan, sino los golpecitos de unos pies pequeños. Esa mujer sigue siendo una niña para Dios. Nosotros vemos la vejez. Nosotros estamos envueltos en una cápsula de tiempo y todo se basa en horas, en meses, en años, décadas, centurias, siglos. Dios no. Dios ve la vida como un todo. Y Él sabe el niño que dejaste de ser y el adulto que eres. Él te ve como una misma persona, sin edad. Por eso Dios te puede dar una misión a los 80 años, como a Moisés. O puede llamarte como a Jeremías, siendo un muchacho. Porque Dios no te mira con la edad, como nosotros medimos a la gente con la edad y decimos está muy viejo para esto, está muy joven para esto otro. Entonces a veces uno se confunde, ve el árbol torcido, ve la dama con tacones altos, bien delineada, maquillada, pero Dios ve esos piecitos pequeños de la niña que tuvo que abrirse paso ante los retos, ante la adversidad, ante la lucha. Nosotros vemos simplemente adultos corriendo al altar, pero el Padre escucha el sonido de los pies pequeños, el sonido de esos piececitos, de esos niños quebrados que cuando son grandes todavía están doblados, porque fueron quebrados de niños. Entonces, cuando alguien es adulto y está doblado por esas quebraduras de la adolescencia, de lo que pasamos, hay mujeres que corren de brazo en brazo, de hombre en hombre. Hay hombres que corren de mujer en mujer. Hay gente que corre de iglesia en iglesia, no se puede asentar, tiene un espíritu de nómade. Y uno dice, ¿qué le pasa? Este es un frío, aquella es una promiscua o una ninfómana, este es un adicto al sexo. Y no siempre es tan lineal y tan literal el diagnóstico. A veces el que corre de brazo en brazo o el que busca afecto es gente que de alguna forma está cansada de viajar y nunca llegar a destino. Está tan quebrado, tan doblado, que si se mirara sus pies y sus pies pudieran hablar, le preguntarían, ¿dónde he estado? ¿Dónde te han llevado esos pies? ¿De qué están huyendo? A veces nos quedamos estancados, y así le puse a este mensaje para que no te lo olvides, estancado entre dos pisos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en un elevador? A mí me ha pasado muchas veces que el elevador hace y se queda entre dos pisos. No estás ni en el tercero ni en el segundo. Queda en el medio, hasta que los bomberos no te vienen a rescatar, ahí te quedas. En un elevador es solo un pésimo momento y una anécdota más para contar. En la vida es más grave. Quedarte estancado en la vida es saber que te falta poco para llegar a esa felicidad que tanto anhelas, pero tampoco estás en la tristeza, estás en la mitad, estás estancado. La gente que está doblada del dolor está estancada en dos pisos, así lo veo yo. Es gente que ha sufrido tanto que se quedó ahí en la mitad. ¿Cómo sobrevive al estancamiento? Protegiéndose del dolor. ¿Qué es lo que hacemos cuando no permitimos que el Señor intervenga quirúrgicamente? Se los digo con conocimiento de causa. He hablado con mucha gente que ha sido tan lastimada que lo que hacen es generar una armadura en derredor del corazón. Por ejemplo, una dama que han jugado con sus sentimientos, que le han usado como un bote de basura simplemente para quitarse sus ganas hormonales de tener sexo. La mujer cierra su corazón, y cuando cierra su corazón lo protege, obviamente. Va a ser una abuelita con el corazón protegido, pero ese corazón va a estar tan protegido que no va a poder ni dar amor ni recibir amor. Cuando uno cierra el corazón, es verdad que lo protege, pero nada entra y nada sale, no puede dar, no puede bendecir, es un estado de purgatorio emocional. Eso lo hacemos la mayoría de los seres humanos. Nos lastiman con algo y decimos nunca más. Un socio nos estafa, nunca más me asocio.
O en su defecto, si volvemos a confiar en un socio, tomamos cientos de recaudos. Pasamos la Navidad con el abogado en el medio por las dudas. ¿Por qué? Porque cerramos el corazón. Porque quedamos como los pollitos lastimados. Mi papá criaba gallinas y pollos. Y cuando un pollito se lastimaba, principalmente de un lado, los pollos, por si nunca vieron un pollo vivo, tienen un ojo de cada lado. No, porque algunos solo lo ven congelado. Tienen un ojo de cada lado. Entonces cuando se lastima una parte, no ve del otro ojo. Entonces el pollito siente un ruido así y se asusta. Entonces mi papá siempre me decía, no corras como pollo lastimado. Cuando uno se lastima, tiene miedo a cualquier cosa, la ve como una amenaza. Cualquier cosa que les extraña es una amenaza. Y ante la amenaza se cierra. Y trata de proteger el corazón. Es un instinto básico. Pero cuando bloqueas el dolor, cuando haces eso para que no te duela más, también bloquea los demás sentimientos. Y cuando bloquea los demás sentimientos, te vuelves una persona, como dice la Biblia, con corazón de piedra. Los sermones no te tocan. Hay gente acá que se congrega que los mensajes no les llegan. Y si alguno más o menos le llega, dice, le vendría bien a la fulana, ¿por qué no vino? No se lo toma para sí mismo. No es porque sea carnal, es porque cierra su corazón, porque lo está protegiendo. El sexo no la toca, o no lo toca en el caso que sea un caballero. Las caricias del cónyuge no logran tocar el lugar que realmente le duele. Hay muchas personas acá que las noches de pasión los dejan vacíos. Él no sabe que cuando pone los brazos a tu alrededor ni siquiera te está tocando, porque hiciste una suerte de armadura. Es como si tu corazón estuviese encerrado en una membrana plástica, en una burbuja. Y no solo es en cuestiones de hacer el amor, en cuestiones de vivir. Hay gente que nunca más abre su alma y vive su vida en cuarentena. El dolor lo tiene en cuarentena, en cuidados intensivos. Y entonces parece que vive, parece que ama, parece que acaricia, parece que besa, pero parece. La vida te ha lastimado tanto que realmente si te pudieran ver en una radiografía espiritual te verían encorvada o encorvado. El dolor te ha doblado y te has protegido como pudiste, porque uno en la vida, mi querido, vive como puede. Uno hace lo que puede, siempre lo digo, no se culpen los padres si se sienten mal los padres, uno es el papá que puede ser, con los recuerdos mal o bien que tuvo y con lo que tuvo que salir adelante. No te juzgues si tuviste que tener 2, 3 empleos para mantener la casa y en el proceso de asfaltar tu casa perdiste el alma de tus hijos. A veces pasa. No es para que tengas condescendencia de ti mismo ni digas, bueno, ya que ni qué, me vale padre. No es para eso. Pero para que entiendas que uno hace lo que puede, como nuestros padres. En su ignorancia, algunos sin capacidad académica nos dieron lo que creían que estaba bien, y eso uno va haciendo en la vida, uno vive como puede. Y en ese vivir como puede, uno a veces se lastima con algo, y como no tenemos un pastor, un consejero, un líder, entonces ¿qué hacemos? Nos protegemos el corazón y decimos, no me dañan más. No confío más en los hombres, no confío más en las mujeres, no confío más en los pastores, no confío en los profesores, en los tíos, etcétera, en quien te haya fallado. Por eso la verdadera soledad no tiene que ver con el hecho si compartes una cama o una casa con alguien. La soledad se intensifica mucho más cuando tienes muchas razones para no estar solo y sin embargo te sientes solo. ¿Y por qué te sientes solo? Bueno, no siempre es así, pero me atrevería a pensar de que muchas veces nos sentimos solos porque hacemos un caparazón para que no nos vuelvan a lastimar. No siempre la soledad significa que no quieren ayudarte, porque no hay ausencia de rostros, hay solo ausencia de intimidad. Y cuando uno siente que no te quieren ayudar, no es que no te quieren ayudar, es que a veces ponemos tantas capas de cebolla, tantas capas encima, que claro, quien está a nuestro lado, quien camina la vida con nosotros, solo puede hacer un atisbo en la superficie, no llega a lo profundo. Construiste una protección tan buena que terminó siendo la celda para uno. Se convierte en una prisión. Entonces vives en soledad. Dice, me siento solo, me siento triste, no sé, no me entiende mi cónyuge, no me entienden mis hijos. ¿Será que el problema lo tienen todos? ¿O el dolor te encorvó de manera tal que como protección levantaste armadura, levantaste un muro? Y los muros no solo protegen al que está dentro, sino que dejan fuera al que quiere entrar. Y no entras ni sales.
No siempre significa falta de ayuda. Por eso yo lo llamo estar atascado entre dos pisos. Uno queda atascado entre su propia protección que uno levanta. Eso es estar literalmente atascado, asuntos sin resolver. Sentiste que la vida se te fue y estás esperando que regrese. Tú dices, bueno, en algún momento se va a desatascar el elevador y no se destraba, está ahí. Tú dices, bueno, en algún momento la vida me va a dar un refrigerio y no. Sigues peleando y sigue peleando y la vida tuya es un cuadrilátero de boxeo. El lunes te pones los guantes y a pelear y a pelear y a veces ganas, a veces pierdes por punto y a veces knockout. ¿Cuánto más se puede vivir así? Ojalá pudiera predicarte que te vas a reencarnar en algo, que este es un ensayo y que la próxima, si te reencarnas, sabrás cómo vivir. Lamentablemente y lastimosamente tienes una sola vida y cada día te estás muriendo. Desde el vientre de tu madre a la sepultura, todos los días tienes un día menos de vida. Entonces no entender cómo vivir es perderse la calidad de la vida. Es vivir sobreviviendo y no vale la pena sobrevivir. No vale la pena sobrevivir en ninguna área, ni a nivel sentimental, ni a nivel espiritual, ni a nivel social. Sobrevivir es lo más espantoso que te pueda ocurrir. No todos los que han muerto realmente han vivido, recuérdenlo. No todo el que baja al sepulcro realmente ha estado vivo realmente. Gente que vivió atascada entre dos pisos, atascado entre dos pisos. Me consta de gente que vive queriéndole probar algo a alguien que ya no está en su vida. Uy, lo hemos visto tantas veces en la iglesia. Todo lo que hace es sobrevivir para demostrarle a aquella persona que ya no está en su universo, que ya no gravita a su alrededor, para que se entere cómo me va. Yo quiero que mi ex me vea, que me puse nuevas pompis, que no me las pagó y me las pague yo sola. No importa si el otro ya no la disfruta. Esas cosas locas. Hay gente que vive para las redes sociales, para que gente a la cual no le importas te ponga like. Y vivir para que la gente a la cual no le importa, y me consta que no le importas, porque de los 800,000 seguidores que puedas tener, no vas a conseguir 4 que vengan a cargar tu ataúd. No vas a conseguir uno al que pueda llamar a las 3 de la mañana y el que se te pone like a la foto con filtro. Descubrir eso, descubrir por tu salud emocional que no sirve vivir buscando identidad o definición del que dirá. Hay otros que todo lo que hacen es para que el padre se sienta orgulloso. Y tienes 40 años, 50 años y todavía quieres ganarte la aprobación de papá. Diré lo que dije en el servicio anterior. Posiblemente no te la ganes nunca por una cuestión de brecha generacional. Hay cosas que nuestros padres ya no nos van a entender, como nosotros hay cosas que no entendemos a nuestros hijos. ¿Cuántos de acá tienen hijos que tienen 34 años y para Navidad pidieron el nuevo jueguito? ¿Dónde estabas a los 34 años tú? Pariendo. Con el cuarto hijo, saliendo adelante. ¿O no? Y hoy hay una generación que dice, no, es que ahora la nueva juventud es a los 84. Ay. Hay una escasez de madurez. Y esa escasez de madurez hace que por una cuestión lógica nosotros, que somos la generación saliente, los que nos estamos yendo, no vamos a entender. Yo les decía la vez pasada que no entiendo los pantalones rotos porque para mí es pobreza. Y se venden pantalones rotos más caros. Más caros porque están rotos. Resulta que yo era rico cuando era chico porque todos estaban rotos. Ya no lo voy a entender por mucho que me esfuerce. El Señor dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. De modo que si el vino nuevo entra en el odre viejo se rompe. Entonces hay una cuestión de cariño, de amor. Yo he escuchado este mensaje dicho por predicadores, algo como, viene el vino nuevo y va a romper el odre, o cambia o Dios te lo rompe. No, Dios no es así. Dios dice, no se pone. Al odre viejo hay que respetarlo. Al odre viejo hay que respetarlo porque ya no va a cambiar. Porque tuvo otra crianza, nació en otro siglo, en otro año, y hay otras culturas, otros valores, otros principios que obviamente lo ponen en la vida diferente a como te pone a ti. Y a ti te pone en otra posición, a como en la grieta que está tu hijo, en otra parte. No están enemistados, pero ante la misma situación piensan diferente.
Entonces, cuando la gente vive queriendo ganarse la gratificación del Padre, sobrevives, estás atascada entre dos pisos. Porque en lugar de tener tu vida adulta, todavía estás pensando como niño, que mamá y papá esté orgulloso de lo que yo logré. Porque hay padres que nos criaron así. Cuando haces algo malo te lo digo, si es bueno no te digo nada. Si no te digo nada es porque vas bien. Entonces uno vivía haciendo cosas, aunque sea para que te reten, para saber que había conexión. ¿Hasta cuándo uno puede vivir con fantasmas del pasado y no cerrar el año diciendo, no, yo quiero cerrar el año con mi propia vida? Las personas heridas o las personas que buscan validación en fantasmas, en relaciones fallidas, son personas que no pueden emprender nuevas relaciones porque están tan dolidos que están compartiendo cama continuamente con el sufrimiento. Y esto afecta a la próxima generación. Siempre afecta a los que vienen. Es un patrón que se repite. No sé si notaste, por ejemplo, que cuando éramos chicos, algunos que tienen más o menos mi generación, uno iba con una gripe a la clínica, te internaban 40 días de cama. Estuve internado en el hospital. ¿Te estabas por morir? No, es que no me querían largar hasta que no se me pase el resfrío. Hoy estás así, abres un ojo y dices, a liberar la cama, vamos, a liberar la cama. Necesitan cama hoy. Hoy apenas te repones un poquito, te sacan rápido, a caminar rápido. Ya no hay tantos tiempos como antes para pasarla en un hospital. Quizá el factor sea el dinero, el seguro médico, pero hay una escasez de camas en las clínicas, en los hospitales. Y hay un momento que el médico te dice, mire, usted ya recibió suficiente ayuda, usted ya no está en un estado crítico, así que enderece la espalda, vamos, levante el rostro y sobreviva, actualice la vida. Y yo quiero que te lleves este regalo a fin de año. Lo primero que Dios te va a decir, yo sé que estás dolido, yo sé que estás triste porque me lo dicen tus ojos, pero no hay camas. Hay que levantarse de la cama y dejarle la cama a alguien más. Hay que levantarse, enderezarse. No puedes ministrar estando confinado en un hospital. Alguien tiene que creer eso. ¿Lo crees de verdad, sí o no? A levantarse. Vamos, líder que está a la derecha, a la izquierda, vamos, libera la cama. Vamos, hay que liberar la cama de la vida. Vamos, libera la cama. Libera la cama. No te puedes quedar ahí. No puedes cambiar la vida de nadie confinado en una cama de hospital. Tienes que levantarte y ayudar a alguien a sobrevivir lo que ya superaste. Es maravilloso que te atiendan, estar en la cama, pero hay momentos que uno tiene que levantarse y decir, vamos a liberar. Y caminar y ver otras camas de hospital y ver que hay uno que está luchando con suelos intravenosos, otro que está con respiración asistida, otro que se lo llevan envuelto en una funda a la morgue. Y ahí te das cuenta que confinado en la cama no se puede ayudar a nadie. Hay un momento que uno tiene que decir, bueno, está bien, ok, yo soy una persona doblada por el dolor, me han pasado muchas cosas, pero me tengo que levantar, liberar la cama a alguien que está peor que yo y ayudar. Hay mucha gente que necesita la cama donde tú estás. Hablo en términos metafóricos. Hay mucha gente que se está divorciando ahora y necesita la cama que tú estás, que te divorciaste hace 10 años y todavía estás llorando. Hace 20 años que te pasó lo que te pasó y estás ahí ocupando una cama de alguien que le está pasando lo mismo, de lo que tú ya deberías haber superado. Hay que liberar la cama. No todos los que predicamos y alentamos es que estamos sanos y saludables. Pero no bien uno se puede parar, uno tiene que salir y bendecir. Ayudar a que otros ocupen esa cama. Uno no puede quedarse hasta sentir que ya no hay rehabilitación, sino fiaca. Me quedo en la cama esperando sentirme bien. No se puede en la vida vivir así porque perdemos años, perdemos vida, perdemos meses. Yo me acuerdo ministrar con dolor un montón de veces. Hay videitos por ahí en YouTube de hace, 20 años atrás. Yo iba a una iglesia a predicar y se me ven los zapatos medio despegados. Esos sacos que yo los planchaba y brillaban así, eran tornasolados de tanta plancha que tenía. Y como eran sacos baratos, tenían mala caída, se me paraban así que yo andaba... parecía que tenía trasero grande, no, era el saco barato. La ropa cuando es barata se levanta así. Y ustedes me van a ver ahí diciendo, yo trabajo para un Dios que paga bien. Yo sé que trabajo para un Dios informado que cuando te da una visión, sabe cuánto cuesta la visión. Yo no necesito dinero, mi Dios es rico. Y yo me acuerdo que cuando predicaba eso, esa noche no teníamos para cenar.
Me lo acuerdo. Pero no esperé sentirme perfectamente bien y saludable para ayudar a otros. Alguien me dijo, si te sientes más o menos bien, si sientes que estás en recuperación, ayuda a ministrar. Sé un canal de bendición para otros, para que Dios te pueda sanar a medida que tú sanas, a medida que tú bendices. Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Romanos 9:23. Vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Sabes cómo te llama el Señor a ti si has pasado por dolor y te levantas de la cama y la liberas para alguien más? Te llama vaso de misericordia. Porque eres misericordioso, porque necesitaste misericordia. Tienes una compasión por el que está en la cama porque estuviste en la cama. Tu gracia, tu misericordia tiene raíces en tus propias tragedias. Tú no condenas fácilmente. El que condena incluso no es porque no necesite gracia, sino porque vive a través de la justicia. Yo no quiero estar en los zapatos de alguien que reclama justicia. Cuidado cuando dice justicia para mi ex marido, que le agarre justicia, que le salga un grano en el dedo gordo. O más arriba, no sé dónde aparece el grano. No pida justicia. Porque si pide justicia para él, vendrá justicia para ti. Tú no quieres la justicia para ti. Te aseguro, cree lo que te diré, tú no quieres justicia para ti. La justicia no es buena, porque si Dios te tiene que condenar por justicia, estás condenado antes de que empiece el juicio. Tú necesitas misericordia todos los días. Y para hacer un vaso de misericordia, para que la gente te vea como un vaso y dice, uy, hay misericordia, y te beba, tú tienes que haber pasado por el dolor. Solamente el que atraviesa una tormenta entiende al otro. Por eso yo insisto, cuando se está terminando el año, uno tiene que enseñarle a la próxima generación cómo evitarle la escuela de los golpes duros. Es imperante que rompamos ese ciclo de los mismos dolores, generación tras generación. Tenemos que levantarnos de la cama y los que están sufriendo decirles, bueno, te voy a ayudar a salir, porque yo pasé por eso. Entonces uno deja de condenar a aquel que dice, yo tengo una inclinación con la que estoy luchando, otros están atados a la pornografía. No digo que lo celebremos, ni aplaudamos, ni busquemos licencia para pecar. Lo que trato de decir es, tenemos que entender a los que sufren si hemos sufrido, si hemos pasado. Por eso yo siempre desconfío de aquellos que predican sin cicatrices. Diría un querido colega, desconfía de los Jacob que no renguean. Porque el renguear significa que has luchado en la vida con el ángel, has peleado por la bendición. Cuando yo veo a alguien que por lo general es un niño de papá, que heredó la iglesia, que el papá lo formó y ese chico nunca trabajó en nada y siempre vivió del papá y se pone a predicar, por lo general es alguien que condena, alguien que no entiende a la gente, que no empatiza, que no conecta. ¿Han visto predicadores que nunca conectan, que parece que viven en otra dimensión? Que hablan del Cronos y del Kairos, de la indisolubilidad de la Trinidad, del Apocalipsis, de la cuarta bestia. Uno dice, ¿de qué cuerno está hablando? Si yo no puedo pagar la renta. Pierden la conexión. Pero pierden la conexión porque no han vivido tormenta, no tienen cicatrices. Hay un chiste por ahí que decía que se encuentran de esos en el Far West, dos de esos tipos malos, villanos, y uno abre así y dice, Kansas City, y tiene una cicatriz. Y otro abre así y dice, Oklahoma City. Y otro tiene una cicatriz así y dice, New York City. Y el nene de papá dice, Appendix City. Así que hay uno que lo único que puede mostrar es Appendix City. Y yo desconfío de esa gente. No los subestimo, no digo que no son ungidos, pero dudo que puedan entender todas las batallas. Dudo que puedan escuchar el sonido de los pies pequeños y no los tacones altos de una dama que trata de ocultar su dolor tras un delineador caro. Y hoy en día el sonido de los pies de los niños, de los pies pequeños está, yo decía en el servicio anterior, está extinto, se está muriendo. Yo no sé dónde están los niños. No sé si alguien más notó de que ya no hay dibujos de tizas
en las veredas donde las niñas antes jugaban, donde ya no se venden cuerdas para saltar. Las niñas, en vez de estar jugando con muñecas, están empujando cochecitos de bebés reales. Los niños, en vez de estar jugando con pelotas de trapo como hacíamos nosotros, porque ni siquiera había para pelotas de verdad, están matando zombies y jugando en red con alguien más al otro lado del continente, y han desaparecido los niños de las calles. Ya no empujan triciclos, ya no andan en bicicleta ni en skate, sino que están detrás de una pantalla. Hemos perdido el sonido de la niñez. El sonido de la niñez se perdió. Así como en Los Ángeles nadie camina, tienes que ir a Manhattan para ver gente caminando, así también se ha perdido la gente o los niños que deambulaban por las calles. Porque son asfixiados por la vulgaridad, son expuestos a la pornografía y les roban la infancia. Ahora pueden acceder a cualquier basura virtual a través de las redes de chat, de conversaciones de internet. Y algunos son esos retoños que se empiezan a torcer porque son víctimas directas. Otros son apenas espectadores, pero víctimas de todas maneras. Hay niños que han crecido en su casa mirando un cuadrilátero de boxeo. Hace un momento me decía un querido pastor, yo me acuerdo que vivía todo el tiempo. Mi papá llegaba borracho y decía, contéstame a la mujer, y tiraba y rompía cosas y la casa quedaba un desastre. Y yo mirando allí, esos son los niños que desde el closet observan la violencia doméstica y se van anestesiando a eso. Aunque le digan lo contrario en la iglesia, aunque le digan lo contrario en la escuela, se van anestesiando que la manera normal de tratar a una mujer es así. La mujer es una sirvienta, una cosa. La mujer te tiene que lavar los platos, lavar los calzones, esperarte y atenderte, porque eso lo vi en mi casa. Y esa cultura machista, cuando uno ve uno de esos árboles torcidos, esos machistas torcidos, no se torcieron por la cultura. Se torcieron porque de chiquititos, de retoños, fueron los mudos testigos de cómo se trataba a una mujer. Es la mutilación de las mentes tiernas. Por eso digo, el Señor mira los piececitos, aunque nosotros ya tengamos pies grandes. Esos niños que fueron testigos de pesadillas, que tendrían que tener en su memoria, tendrían que tener la mente llena de galletitas, de galletas horneadas y de juegos de mesa, lo único que tienen es náusea mental de todo lo que han visto. Por eso se está perdiendo la niñez. Por eso estamos perdiendo la nueva generación. Por eso no estamos pudiendo salvar la profecía. No la estamos salvando porque esos niños se acostumbraron a ser o víctimas directas o espectadores de violencia, o de desconexión, o de falta de amor. Y esos asuntos del pasado afectan nuestro presente. Y subsisten en nuestro corazón cosas que nos damos cuenta que no podemos borrar. El alcohol no te va a poder borrar. Vas a brindar hasta el hartazgo y te va a entumecer. Pero ahí estará el dolor cuando los efectos del alcohol se vayan. El sexo no te va a quitar el dolor, te va a entumecer. Pero ahí estará el dolor después que te vistas y te des una ducha. No hará desaparecer el dolor, te va a entumecer. El único que es surcidor de muñecas rotas y de muñecos rotos es el Señor de señores, el Rey de reyes, el único que puede surcir y arreglar y reparar. ¿Están conmigo, sí o no? Él es el único surcidor, el único que tiene la destreza de sanar un trauma. Es el único. Los demás nadie tiene la habilidad. El evangelista Juan relata que Jesús se acercó a un pozo de agua, había una mujer samaritana. Y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de ese agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. La mujer dijo, es que yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene ni siquiera es tu marido, es una aventura. Esto has dicho con verdad. Yo no sé si alguna vez viste una persona rota, en este caso una mujer rota. Una mujer rota no la describes ni por el cabello, ni por el perfume, ni por la ropa, mucho menos por la profesión o por el grado universitario. Para ver una mujer rota tienes que ver como Jesús a la samaritana, tienes que ver las cicatrices
por encima o detrás del maquillaje. Las heridas que el delineador y el rímel no pueden borrar, ni las sombras pueden borrar. Cuando alguien está roto, sea hombre o sea mujer, en este caso es una dama en la historia, cuando uno tiene muchas heridas, le cuesta mantener relaciones. Porque acá no dice la Biblia que la samaritana era una prostituta. Y no es porque la Biblia cuidara los adjetivos, porque cuando se trataba de una ramera dice, y era una prostituta. Aquí no. Aquí es una persona que Jesús sabe ver que es una mujer herida. Una mujer herida o un hombre herido trata de buscar en el sexo opuesto a alguien que le ayude con el peso de su dolor. Y el único que puede cargar el peso de tu dolor es Jesús. Todos los demás se cansan, se rinden y se van. No hay persona. Tú pones un peso excesivo y siempre el peso excesivo romperá el vagón. Pones peso sobre los seres humanos y los seres humanos van a fallar. Por eso es necesaria la sanidad. Si no arreglas lo que te pasó, los humanos te van a fallar. No puedes pasarles tus problemas del pasado a nadie, excepto a aquel que los puede solucionar, excepto a Jesús. Es el único que le atraen los problemas ajenos porque los puede resolver. Después nadie, ninguna relación puede resolver lo que te pasó cuando niño o cuando niña. Aún a los hombres rotos, miren qué ironía, miren qué injusto que es esto en cuestiones del amor. Aún a los hombres rotos les atrae mujeres completas, mira vos. A hombres incompletos sueñan con mujeres completas, a mí me consta. Yo a veces hablo con algunos chamacos que me dicen, no, que yo quiero una mujer que sea así, que tenga acá, que se suene, que tenga 90, 60, y que sea linda, y que sea universitaria, que trabaje, que tenga papeles. ¿Y vos qué tenés para ofrecer, desgraciado? Buscamos la persona perfecta, pero no nos preocupamos en ser el perfecto para la otra persona. Aún a los hombres incompletos les atrae una mujer completa y viceversa. Es injusto en relaciones del amor, pero es cierto. Porque nadie quiere iniciar una relación con fantasmas. Un hombre no quiere ponerse de novio con todos tus ex. Una mujer no quiere ponerse de novia con todos tus ex mujeres. Uno tiene que resolver, cerrar el pasado. De otro modo, siempre estamos queriendo que alguien ayude a llevar el peso. Yo presumo que esta mujer que tuvo 5 maridos no era necesariamente promiscua, ni que sabía elegir mal, ni que todos la golpeaban. Lo más probable es que estaba tan herida, tenía tanta sed. El Señor miró a esta mujer y no le dijo, pero has cometido pecados, 5 maridos, qué vergüenza, y el que ahora tiene no es tu marido. Él ve en ella a una mujer que tiene sed. Jesús sabe que los caballeros que compartieron su cama eran el síntoma, pero ella es la patología, y le habla de su sed interior. Una persona en pedazos siempre busca validación. Cuando tienes un tanque emocional muy grande, necesitas que te amen. Cuando hablo que te amen, no es que te compren ropa, ni cartera, ni bolso, ni que te lleven de vacaciones, ni que te den un auto. Cuando te hablo te amen, significa que alguien te mire a los ojos, llegue a tu alma y te dé lo que necesitas. Y entonces cuando tienes sed de amor, tomas malas decisiones. La sed es mala consejera. La sed te hace tomar decisiones que te puedes arrepentir toda la vida. Hay gente que se ha casado con sed de amor y no enamorada. Entonces uno le dice, ¿por qué te casaste si eres tan infeliz? Y porque quería escapar de la casa de mis padres. No soportaba más a mis viejos, así que el primero que pasó no era azul, pero lo pinté de azul y me fui con él. Otros dicen, ¿y por qué emprendiste eso? Y porque lo quería emprender porque estaba harto de lo otro. Entonces, para escapar de algo, emprendieron otra cosa. ¿Cuánta gente hay que ha hecho cosas porque la sed lo aconsejó? Dicen, y aprendan esto para estas fechas, que no hay que dejar que tu esposo vaya al mercado o a la tienda con hambre, porque va a traer un montón de cosas innecesarias. Tienes que llenarle la panza y que vaya a comprar, y ahí compra lo que le mandaste en la lista. Porque el hambre es mala consejera, la sed es mala consejera. Y cuando estás con sed y hambre emocional, tomas decisiones que te puedes arrepentir toda la vida. Y ahí después, claro, uno de grande ve el árbol torcido. Pero mira qué mala decisión que tomó.
Pero fíjate la familia disfuncional que tiene. Y pensamos que vino el demonio y le torció el tronco. No, eso fue un retoño. Por eso Dios no ve el hombre elegante, sino ve los piececitos de ese niño. ¿Qué le pasó para llegar a tomar esta decisión? Muchos se pueden vestir muy bien, perfumarse bien, pero en los secretos están lastimados. El dolor no se quita con cosméticos caros ni con maquillaje. Y yo siempre le aconsejo a los hombres: si quieres conocer a la mujer que está a tu lado, tienes que llegar a la niña que fue. Si quieres conocer al hombre que está a tu lado, tienes que llegar al niño que una vez fue. Porque es la niñita siempre la que tiene cautiva a la mujer callada. Es la niñita la que tiene cautiva a la mujer callada. Siempre es el niñito el que tiene cautivo al hombre que no demuestra sentimientos. Hay hombres que no lloran. Yo he visto hombres que no lloran ni en el ataúd de su mujer, ni en el ataúd de sus hijos. Y uno dice: pero qué frío. Y uno mira al árbol y dice: qué torcido, tiene un demonio. Cuando uno se mete en su corazón y escarba, si logra quitar las capas de cebolla, te va a decir que un día el padre le secó las lágrimas y me dijo: usted es macho, no llore. Y él tenía las piernitas lastimadas, sangrando: no llore, que usted no es una nena. Y se le inculcó acá. Y el padre, quien sabe por qué machismo imbécil, le metió en su alma, le fraguó a fuego, le acuñó esa frase y marcó su destino para siempre. Y le quitó una de las mayores y más lindas emociones que un ser humano pueda tener, independientemente si eres hombre o mujer. Porque hombre no te hace no llorar. Lo que te valida como hombre es tomar decisiones, tener responsabilidad, tener carácter, amar a Dios, cuidar lo que Dios te dio, ser un líder, ser una persona de bien, no llorar o no llorar. Eso tiene que ver con temperamento. Hay cosas que nos marcan. Por eso yo quiero llegar ahora al retoño. Por eso el Señor dice: tienes que ver tu retoño. Sana a la niña y verás una mujer libre. Sana al niño en esta tarde y verás a un hombre libre, pero tienes que ver ese niño. Y esto no es retroceso, ni retrospectiva, ni sanidad interior. Esto tiene que ver con no sé si relacionarnos, sí, conciliarnos con el niño que fuimos. Yo hay cosas del pasado que no voy a cambiar, no puedo cambiar, no las puedo, ni tú tampoco. El pasado murió mientras yo dormía. Pero tengo por mi salud mental entender que esa fue mi niñez. Y el hombre que yo soy resultado de aquella niñez. ¿Qué voy a hacer con ese pasado? ¿Me quedo en la cama o la libero? Y ayudo a otros a salir. Las niñas pretenden jugar que son adultas. Eso no pasa con los niños. Nunca vi un niño que dice: voy a jugar a que estoy endeudado. Nunca vi un niño que dice: voy a poner los anteojos de papá y voy a jugar a que estoy de mal humor. No. Pero las niñas se ponen los tacones, se pintan, se maquillan. Y cuando una niña es abusada, cuando son molestadas, el hacer creer que es grande ya no es gracioso. Porque llega alguien y transforma esa pretensión en realidad. Cuando un adulto molesta o toca a un niño o una niña como si fuera una mujer o un hombre, está haciendo que el árbol joven se convierta en un árbol adulto torcido. Y no hablo solo de violaciones o de abuso sexual. Hay un abuso que es tan similar a este, que es el abuso emocional. Cuando sientes dolor, eres pequeño o eres adolescente y te dejan solo o te subestiman o te hacen callar o te hacen borrar las lágrimas, es un abuso emocional. No respetan lo que te está pasando. No respetan el estrés que tienes como niño o como adolescente. Y cuando eso pasa, te empiezas a torcer sin darte cuenta. Es increíble como en un chasquido de dedos, desde algo trágico como una violación, un esposo abusador, un toque prohibido de un tío, puede alterar la vida de un niño o de una niña de por vida. Tantos días jugando a ser grande, y un acto de abuso sin sentido se le roba la niñez para siempre. Tantos días jugando a ser adulta y en unos minutos la vida cambia para siempre. Yo a veces me pongo a reflexionar y digo que a nosotros nos definen los incidentes que nos han pasado durante el camino. Estuviste minutos de no ser la persona que eres. O estuviste a minutos de ser la persona que eres. A veces
Algo nos cambió para siempre, la percepción. No querías ser así, pero así eres a partir de ese incidente. Unos minutos a solas con alguien equivocado y tus sueños se hacen cenizas y ahora eres una estadística. Bueno, tal vez ni siquiera una estadística, porque para ser una estadística lo tienes que decir. Y yo estoy hablándole especialmente al grupo de los que hacen shh. De eso la abuela me dijo que no se habla. Ese es el abuso emocional que más duele. Una dama te dice: yo no me daba cuenta que era abusada por el esposo de mi mamá. Lo que a mí me dolió era que mamá no intervino. Y cuando sugerí algo, me dijo que me calle la boca, que ese hombre nos iba a dar los papeles, que ese hombre nos daba casa y techo. Y priorizó un mugroso techo antes que la salud emocional de su hija. Ese abuso es el que te marca. Y luego, claro, vienes a Jesús, pasas por las aguas del bautismo y los pastores decimos: confiesa que todo está olvidado. Sí, para Dios está todo olvidado, y para ti necesitas una sanidad. Necesitas entender que esos son incidentes, infortunios que cambiaron tu vida tal como la conocías. Por eso digo que una niñita es la que tiene prisionera a una adulta y le dice: shh, no hables. ¿A quién le vas a decir que no eres feliz? ¿Qué consejería resiste el análisis de que tú digas: mira, yo me siento abusada por mi marido hace 20 años? ¿Quién te va a creer? Te van a decir las frases religiosas: sujeto a su marido, cumpla su deber conyugal, el cuerpo suyo no es suyo sino de su esposo, y todas esas boberías que te dicen los que no han sufrido, los que no han pasado por las cicatrices que tú has pasado. La religión te mete en una caja y no molestes. Trata de molestar lo menos posible. Vístete como yo te digo, repite lo que dice el pastor y a casa feliz. Pero no eres feliz, porque tarde o temprano el techo de cristal se rompe y te das cuenta que eres tú siendo esa niña con todo, o ese niño con todo lo que viviste. Y necesitas sanidad. Necesitas que alguien venga y diga: tú tienes que beber un agua que te quite la sed. Son demasiadas cosas ocultas que no te dejan vivir. La niña o el niño que fue abusado, después de eso, quiere ir a jugar con otras niñas y se siente demasiado vieja. Quiere meterse en el mundo de las adultas y es demasiado niña, atascada entre dos pisos. ¿Creen que se va a desatascar alguna vez? No, señor. A menos que Dios intervenga, a menos que Jesús se siente junto al pozo, a menos que Dios le saque la curvatura de su espalda, esa mujer vivirá atascada entre dos pisos. Son la generación olvidada. Se ponen mantillas y van a las iglesias, se ponen faldas largas y defienden la sana doctrina. Por dentro están destrozadas. Las he visto. Destrozadas por lo que la vida les hizo y nadie se atreve a hablarles porque son la generación olvidada. Las hay ejecutivas y amas de casa, atractivas y comunes, anoréxicas y gordas, promiscuas y frígidas. Y todas tienen el mismo dolor. Y pululan en nuestras iglesias, vienen en Navidad y a Easter, levantan las manos y parece que todo está bien. Y tú piensas: ¿y qué de los muchachos, de los hombres? Los hombres somos un poco más imbéciles. Más. Por eso Pablo dice que las cosas que yo tenía para mí como ganancia, le dice a los filipenses, las estimé como pérdida por amor de Cristo. Porque los hombres tenemos otra manera de esconder el dolor. No lo escondemos con traje de diseño, ni con bolsos caros, ni con delineadores, ni con formar un hogar, porque la mujer tiende a tapar el dolor con una foto de hogar. Entonces lo que no tiene como amor, lo quiere tener como hogar. Me consta de mujeres que se quieren quedar embarazadas rápido para que el amor de ese niño cubra lo que no tiene con su cónyuge. Entonces trata de tener hijos. Y dice: me voy a dedicar a mi hijo, voy a amar a mi hijo y mis hijos son todo para mí. Porque lo que quiere es tapar el dolor con una foto de hogar. Una chimenea, regalos bajo el árbol. ¡Hey! Tengo un hogar. Pero el dolor está allí, es un apósito cubriendo lo pútrido. El hombre, les dije, es más imbécil. El hombre cree que puede ocultar el dolor manejando un Mercedes. Cree que puede ocultar el dolor manejando un Audi, pagando un mortgage caro. El dolor está en todas partes. Las mujeres lo ocultan con rímel y los varones con créditos. Y abrimos una billetera con muchas tarjetas.
Como si un poco de plástico nos pudiera sanar todo lo que hemos pasado en la vida. Por Dios. ¿Quién puede sanar? ¿Quién puede surcir el dolor? No hay forma de cambiar el pasado, yo sé que no. La manera de cambiar el pasado y de dejar que Dios empiece a intervenir está escondido, semi-escondido en la Biblia. Digo semi-escondido no porque no sea un episodio bíblico relatado, sino porque siempre los predicadores lo suelen usar para levantar ofrendas, para hablar de dinero. Pero aquí yo lo veo como un axioma, como un proverbio para la vida. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo, con la misma medida que medís, serás medido. Esto habla de la vida. Esto es el remedio. Esta es la receta. Yo te voy a recetar para que después en la farmacia más cercana vayas y busques el medicamento. Tienes una farmacia cercana, a lo mejor está llena de polvo, a lo mejor está sobre la televisor o cerquita del control de Netflix, pero ahí está. Y la Biblia, que es tu recetario, te dice, si tú das, si tú bendices, el mejor remedio es dar el consuelo que nunca recibiste. ¿Cómo ser sanado? A través de la propia administración. Yo era una persona mucho más rota hace 30 años atrás cuando empecé a predicar. Sigo estando roto, pero mucho menos. Me fui sanando ministrando, ayudando a otros a salir adelante. Entiendo a los que tienen pantalones rotos y los relacionan con pobreza. Entiendo a los que tienen que conformarse con una fruta agria como todo postre. Comprendo a aquellos que cuando llueve mucho el agua se le mete debajo de los zapatos. Como dije el domingo pasado, mi abuela, la alemana, uno la veía y veía el tronco torcido. Decía, pero qué abuela dura. Pero qué mujer dura. No, nunca sonreía, nunca lagrimeaba. Yo decía, de ahí sale mi papá. Doña Ana Keller era una mujer dura. Pero yo compartía la habitación con ella. Porque cuando ella quedó sola vino a dormir en la habitación del nieto, el nieto menor. Y de noche yo le decía, abuela, contame algo de tu infancia. Y ella empezaba a llorar cuando recordaba que la escarcha se le metía entre los dedos cuando tenía 11, 12 años porque salía a levantar la cosecha. Dice, a mí me sacaron del colegio y me dijo mi papá, a trabajar, mija. Vamos. Y cuando pueda tener hijo, me tiene un hijo y se va. Pero acaba de levantar la cosecha. Y ella lloraba. Y yo le decía, abuela, ¿te duele mucho lo que tu papá te dijo? Y dice, no, todavía siento el dolor del hielo. 90 y tantos años la vieja. Y todavía sentía el dolor de hielo entre las comisuras de sus dedos. Esto significa de que cuando uno ve un tronco troncido, siempre hay un retoño que sufrió. Y ese dolor te alcanza. Pero la abuela decía, yo voy a ayudar a las niñas que están trabajando, porque yo sé lo que están pasando. Ella sabía que el remedio era ministrar. Dad y con la misma vara que mides serás medido. La vacuna se hace siempre con la infección. El antídoto siempre se hace con el veneno. La mejor gente para ayudar a otros son aquellos que han vivido, que han sufrido. Nunca podrás sanarte hasta que no uses tu dolor para ministrar. Eso, la administración le da sentido al dolor. La administración le da sentido a la vida. Cuando tú ministres, le dices, por eso me pasaba lo que yo estoy pasando. Cuando tú ministras, te sanas. Es lo que yo aconsejo. Levántate de la cama, que alguien más la necesita, y ponte a sanar. Dios me dijo que River iba a ser una iglesia de gente rota y al principio a mí me choqueó porque quieres palabras tales como he aquí te doy un linaje escogido, un real sacerdocio. Y Dios me dijo, te traigo gente rota porque tú las vas a comprender, porque eres vaso de misericordia, porque no las vas a condenar. Son menesterosos, endeudados, afligidos, que llegan para que se forme un gran ejército, para que se levante un pueblo fuerte. ¿Y quién sabe? Tal vez podamos ser la iglesia que vuelva a escuchar el sonido de los piecitos en la calle. Que salvemos la próxima generación, que salvemos la profecía. Por lo pronto me va a bastar salvar a los que están estancados entre dos pisos. Ayudarlos a que el elevador se vuelva a mover. Que la vida te sorprenda moviéndote hacia alguna parte, pero moviéndote. O para abajo, para arriba, pero muévete, por Dios. Estancado es una manera pésima para vivir. O tienes que descender o subir. Es bíblico, frío, caliente, tibio. Estás en un serio problema. Entonces, necesitas sanarte.
Necesitas olvidarte de los filtros de las fotos. Necesitas olvidarte de las redes y tener una vida real. Reconciliarte con la vida real. Esto es lo que eres, no hay más. Esto es lo que eres. Esto es lo que la vida te trajo, esto eres. Si te reconcilias con ti mismo, tienes posibilidad de desatascar tu elevador. Si no, vivirás una mentira. La iglesia está llena de gente que vive una mentira. Repite palabras y salta. Y cuando el predicador dice algo, dice aleluya, aleluya. Son unos patanes en la casa. Mujeres que cuidan mucho la doctrina y son unas lenguas y critican a todo el mundo. Y esa doble moral, esa doble vida, esos que condenan los Simpsons, esos que condenan, ay, hay un Jesús en Netflix que dicen cada cosa, cada babosada en privado, que no resistirían análisis. Lo que hacen en Netflix son unos mundanos que hacen conforme a un código lo que quieran. A Jesús no le importa porque él pregunta, ¿y tú qué dices quién yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Listo, es lo que me basta. Han dicho de todo de Jesús y van a seguir diciendo. Lo que trato de decir es, no nos rasguemos las vestiduras, no comamos santo y defequemos diablos. No nos rasguemos las vestiduras por boberías. Mírate al espejo, reconcíliate con el dolor que llevas y mira que estás encorvado. La orden es, ponte de pie, endereza la espalda, erguido, vamos, pon la frente como un pedernal, libera la cama, que hay otro peor que tú. Deja de llorar, que el 2020 te sorprenda caminando mínimamente entre las camas de hospital, bendiciendo, ministrando. Vamos, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Si crees que Dios habló, si crees que Dios habló, dale un aplauso y celebra al Señor. Me hagan sentir más frustrado que ver que sacan de contexto mis palabras. Creo que eso le pasa a cualquiera. Me molesta cuando malintencionadamente editan algo que dije y me hacen decir algo que en realidad no estaba diciendo, no era mi intención. Cuando las cosas son sacadas de contexto, como dijo alguien, es simplemente un pretexto. Y cuando me sacan de contexto me hacen decir cosas que en realidad no estoy diciendo, y ahí es cuando surgen las difamaciones, las cosas infundadas, las murmuraciones. Y me molesta, en mi sentido de justicia a veces querer iniciar un litigio legal, pero no puedo, no hay regulación en las redes. Cualquiera tiene la impunidad y la inmunidad para decir lo que quiera de nosotros, máxime si eres público. Si estás expuesto, la gente siente el derecho de decir lo que quiera. Y eso está bien siempre y cuando no manipulen mis palabras. Pero soy humano, soy normal y si las manipulan, yo tengo que seguir adelante, no puedo evitarlo. El tema es cuando se manipula lo que dice Dios. Y eso es lo medular del mensaje de hoy. Cuando tomamos las palabras de Dios y de alguna forma las tratamos de cambiar para que digan lo contrario. Tú estás diciendo, yo nunca haría eso, y estoy convencido de que no. Pero hay un enemigo que siempre toma las palabras de Dios, lo que está escrito, y lo edita de manera tal, como en un malversado YouTube, como en un malintencionado video, para que nosotros en realidad de ver, oír lo que Dios está diciendo, interpretemos otra cosa muy diferente. Insisto, no me molesta que alguien malinterprete mis palabras porque al fin y al cabo no vivo necesariamente de mi reputación, sino de mi llamado. Pero cuando el enemigo malversa lo que dijo Dios, eso puede significar una vida de éxito o una vida del fracaso entre los que creen el video malintencionado del enemigo. Te lo voy a poner así. Cuando el enemigo llega al huerto del Edén, arriba al huerto del Edén en forma de serpiente, lo que hace es sacar de contexto las palabras de Dios. Cuando el enemigo o la serpiente antigua viene a hablar con Adán y Eva, lo hace mediante la insinuación elegante. No se para o no se presenta ante Adán y Eva, o ante Eva en este caso puntual, y le dice, oye, lo que te dijo Dios no tienes que obedecerlo. Libremente tienes que hacer todo lo contrario a tu Creador, porque Eva misma hubiese rechazado una tentación tan abierta, tan explícita, tan procaz, tan directa. Y hoy estaríamos todos en el huerto del Edén celebrando y festejando. Hasta Adán habría visto con claridad los propósitos de la tentación y se habría alejado. En lugar de eso, Génesis 3:1 manifiesta con totalidad, describe con totalidad la sutileza del enemigo
La serpiente le hace una pregunta a Eva y dice: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es solo una pregunta. Tampoco le pongan a esto un sonido tétrico como hacen en Hollywood. Es verdad. No es el Grinch. Tiene que acercarse con una voz caballerosa. A la serpiente le encanta que converses con él. Y una vez que comience la conversación va a ser muy difícil cortar. Yo voy a demostrarte en los próximos minutos, aunque ustedes me miren con cara de yo soy santo y eso no me pasa, voy a demostrarle, como le demostré a todos los del servicio anterior, que todo mundo de lunes a sábado o de lunes a domingo habla más con el diablo que con Dios. Aunque nos jactemos de decir yo soy un hombre y una mujer de oración, 98% de tu tiempo y el mío solemos hablar con la serpiente. Tú dirías, si yo hablara con la serpiente me daría cuenta, pero lo que trato de decir es que él se disfraza como ángel de luz y viene de una manera tan sutil que no te das cuenta. Casi todas las decisiones de nuestra vida que nos llevan por un mal camino es por cómo respondimos a la pregunta: ¿es verdad que Dios te dijo? O sea, no es tanto lo que te diga la serpiente, el enemigo, sino lo que responda. ¿Es verdad que Dios te dijo? Como Satanás no puede hacer que niegues las promesas de Dios, ni podría bajo ningún efecto hacer que sean desmentidas, entonces sutilmente las pone entre signos de interrogación. ¿Es verdad? ¿Es cierto que Dios te dijo que vas a tener favor para con los jueces, con migraciones, y un día vas a ser legal? ¿Es verdad que te vas a sanar de ese cáncer? ¿Es cierto que algún día te vas a casar? Porque mira que ya otro año más, diciembre. ¡Oh! Para el 1900 tendrías que haber estado casada y los días van... ¿Es verdad? O sea, él no te dice, muérete solterona. Él te dice, ¿es verdad? Es una pregunta con sutileza. ¿Es verdad que Dios te dijo? Y al sembrar esa duda de una manera tan taimada, tan sutil, después es muy difícil de detectar que esa duda se implantó en nosotros como un huevo de áspide, como un huevo de serpiente. Si logra Satanás meter su huevo, si logra meter, lo voy a hacer aún más patético, lo voy a hacer más explícito, como dijo un predicador, si él logra meter su simiente dentro de tu mente, esa simiente empezará a cobrar vida. Y lo hará a través de un vórtice, de una pequeña puerta llamada duda. ¿Es verdad que Dios te dijo? No dirá, Dios no te dijo. Él dirá, ¿es verdad? Y ahí lo que respondas, lo que le digas, determinará el resto de tu vida. Ahora, esto es lo primero que quiero destacar de esta historia del huerto del Edén. Cuando uno va a la historia original de Génesis, uno tiene que ver cuál fue la indicación original que Dios le hizo a Adán. El subconsciente colectivo nos ha hecho creer que Dios pone todos los árboles e inmediatamente después una prohibición. Ahí es cuando decimos, ¿para qué metió un árbol si sabía que íbamos a meter la pata? ¿Por qué pone un montón de árboles y después, tal como dijo la serpiente, no les deja comer de ninguno? Repito lo que dijo la serpiente. ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Entonces yo cuando leo eso digo, wow, hay una discrepancia con lo que yo creía. Voy a las Escrituras y en Génesis 2:16 Dios dice esto: puedes comer de todos los árboles. Eso es libertad. No le dijo, no coman. No empieza el primer mandato de Dios hacia su creación con un no. Lo que Dios hace es abrir una nevera y dice, pueden comer todo lo que hay en la nevera, excepto este ice cream o este helado que hay en el freezer. Pero primero hay un montón de cosas de que sí pueden comer. Se los leeré tal cual Dios lo dijo. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer.
El día que coman, ciertamente morirán. Ahora yo veo una discrepancia enorme. Viene la serpiente y dice, ¿es verdad que Dios le dijo que de ningún árbol? Nunca Dios dijo ninguno. Dios dijo todos, menos uno. Esto muestra dos cosas. Primero, cómo opera Satanás y cómo opera Dios. Satanás lo que intenta es confundir nuestra mente respecto a las indicaciones de Dios. Confundirnos, no saber qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Y cuando Dios da una indicación, nunca pone limitación, sino que pone liberación. Los está protegiendo de la muerte. Como cualquier mamá que dice, mira, ahora no vas a comer helado. Vas a comer la comida. Si te comes helado ahora, se te llena la panza de dulce y no comes la comida. ¿Han hecho eso alguna madre alguna vez? Ahora, no es que los castigas, que odias a tus hijos, sino que sabes que le va a hacer mal. No te llenes de azúcar, porque después andan rebotando los chicos por la casa. No comas esto que te va a hacer mal. No tomes alcohol, no puedes hacerlo, eres un niño. Hay restricciones que ponemos en favor de protegerlos y eso es lo que está haciendo Dios. Quiere que Adán y Eva confíen en que Dios los está protegiendo, no que les está prohibiendo. Cuando Dios te dice y te da el decálogo y nos da los 10 mandamientos, no nos está prohibiendo, nos está protegiendo. Eso cambia la manera de ver. ¿Y en la iglesia qué te prohíben? No te prohibimos nada, Dios no nos prohíbe nada. Nos protege de muchas cosas. Que los que no tienen a Dios meten la pata, sufren las consecuencias y mueren. Y Dios ama tanto a sus hijos que nos dio un cerco de protección para no equivocarnos. Eso cambia la manera de relacionarnos con Dios. Nos protege, nos cuida. ¿Sí? Sale tu hija, primera cita, no sé, 16, 17, 18, 20 años, o como yo, 52, y la dejo salir. Cuando tenga 52. Y le voy a dar recomendaciones. No le voy a prohibir nada, pero voy a decir, cuídate. Protégete. No dejes que alguien juegue con tu corazón como si fueran un grupo de naipes. O como si fuera algo que podrían moldear. No dejes que lleguen rápido a tu corazón. Cuídate el alma. Protégete la mente. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que está haciendo, marcando un precedente en el huerto. Porque está muy claro con las primeras palabras, puedes. La motivación es pura, que no muera. No obstante, viene el enemigo y te sugiere, te insinúa, empieza la conversación. ¿No es cierto? ¿No será que Dios no quiere que pruebes? ¿Que Dios está castrando tu identidad? El enemigo viene y te dice, mira, me parece que esto de Dios no te va a cuadrar a ti, porque te muestra pero no puedes tocar, tocas pero no puedes comer, comes pero no puedes tragar. No es justo. El diablo dice, yo soy el primer humanista y el último, el que más defiendo tus derechos. Y me parece que este Dios te pone frente a un árbol y te dice, no comas, y te está tentando el mismo Dios. No es justo para ti, pobrecito con las hormonas en ebullición. Y tú dices, bueno, es cierto. Ahora, vamos a darle a Eva el mérito que corresponde. Ella le corrige a la serpiente. Le dice, no es tan así. No es que no puedo comer de ninguno, sino que dijo que de ese no podemos comer. Pero la corrección ya no sirve, porque ya Eva se metió en un lío peor, que es comenzar una plática con el enemigo. El enemigo es como un vendedor de multinivel. No hay que atenderle el teléfono. No estoy en contra del multinivel, pero yo conozco mucha gente que dice, ay, a mí eso no me interesa, y vienen con los paquetes así, pero me dijeron que me los dan en consignación. Y bueno, ahí está. Entonces el enemigo, si logra que atiendas el teléfono, está fregado. Ya te metió en un problema. Lo que trato de hacerte ver en este mensaje, conforme Dios me dijo que te diga, que no voy a darte armas de cómo discutir con el enemigo. No voy a darte estrategias de cómo cortarle la llamada. Yo te voy a alertar de lo siguiente: bórralo de tu lista de contactos, quítalo. En mi teléfono, cuando yo veo un número desconocido, tengo la premisa que no atiendo. Si no está en mi lista de contactos, no atiendo.
Soy una persona semipública y puedo encontrarme con alguien desagradable del otro lado. Así que cuando alguien se pasa mi teléfono de uno al otro y veo un teléfono desconocido, no atiendo. Tú estarás pensando, tal vez te pierdas una gran oportunidad. Es posible que quizás sea Donald Trump de la Casa Blanca. Pero ¿qué tal si es alguien que quiere decirme algo hiriente? Un profeta que quiere decirme, un falso profeta que quiere decirme que me voy a morir. Alguien que me quiere decir que tengo que besar a mi suegra varias veces al día o algo más terrorífico que la muerte. ¿Qué tal si eso pasara? Entonces yo veo un teléfono desconocido y no lo atiendo. No está en mis contactos. Y antes que nos vayamos de aquí, yo quiero que busques en tu lista de contactos cómo tienes al enemigo. En la E de enemigo, en la D de diablo, en la S de serpiente. Y lo borremos. Porque apenas atiendes el teléfono, él te dirá, ¿es verdad que Dios te dijo? Y mi querido, una vez que nos penetre con, ¿es verdad que Dios te dijo? Que Dios te dijo, es poco probable que te liberes rápido de esa conversación sin que mínimamente sufras unos cuantos golpes. Cuando tú le abres la plática al enemigo durante toda la semana, habrás abierto una dimensión que no conocías y que es desconocida y que te meterá en problemas. Es un valle que no quieres pasar, que no quieres atravesar. Nos ha tocado en estos años tratar con muchachas, hombres también, pero por lo general mujeres con algunos desórdenes alimenticios. Yo recuerdo una en particular que comenzó sus batallas con los trastornos alimenticios cuando era casi un adolescente. No se le podía decir nada en la iglesia, si estaba flaquita, si estaba linda, porque cualquier cosa la podía empujar a que se metiera en algo más oscuro todavía. Y ella comenzó luchando contra el peso. Una vez que tal vez quiso ponerse el pantalón de siempre y se dio cuenta que necesitaba un talle más. O tal vez no le entró bien la falda. Notó eso y lo que empezó con algo medianamente normal que es, wow, tengo que bajar de peso, se transformó en una lucha donde estaba en juego el valor de su persona, de su identidad. Ya no era el peso. Entonces empezó un diálogo con el enemigo. Un diálogo que le dijo, ¿realmente crees que estás linda? Algo le decía en su corazón, ¿realmente crees que los muchachos te van a ver con esa grasita acá? Y entonces, sin que se diera cuenta, que es lo que siempre hace el enemigo en esas pláticas, le cambió el espejo. Y en lugar de verse reflejado en el espejo que Dios puso para que se vea, empezó a verse en el espejo equivocado. Ese espejo que nadie entiende, cómo quienes sufren de bulimia o anorexia se ven gordos y sin embargo uno los ve en persona y literalmente están cadavéricos. Pero les cambia el espejo de la mente. Y se ven gordas o se ven de sobrepeso y se ven con repugnancia cada vez que se reflejan en una fotografía. Me consta de damas y de varones a los cuales el enemigo le dice, ¿es verdad que ese lunar te queda bien? Y con lo que es un lunar o un granito, abre una puerta a que un día tengas repugnancia de sí mismo. Y cuando dejas de valorarte a ti mismo como eres, en primer lugar no te amas más a ti mismo. Y la premisa bíblica es que tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Así que si no te amas a ti mismo porque te das repugnancia, mucho menos amarás al prójimo. Y ni hablar de amar a Dios. Sientes cierto odio hacia Dios por haberte creado así. O flaca o gorda, con pocos senos o con poco trasero, o con cosas que sobren o que falten, lo que sea. Nunca se trata de estética. Siempre se trata de tu valor, de tu identidad como persona, que comenzó con una frase: ¿es verdad que te ven linda? No te dirá el enemigo fea, te dirá: ¿es verdad que eso te queda bien? ¿No será que por eso estás sola o estás solo? Y empieza un trabajo de identidad mental. Las chicas que sufren esto, los varones, se dedican a manipular su cuerpo hasta llevarlo a una forma que jamás Dios hubiese querido, ni en las peores de las pesadillas de esa chica. Y la lleva a situaciones tenebrosas en lo espiritual, en lo mental, en lo anímico. Hay un momento que no solo los bulímicos o anoréxicos, en cualquier área de la vida, permite que la mentira supere la verdad
hasta que esa mentira termina siendo tu verdad. Empieza un día el enemigo y te dice, ¿es verdad que algún día vas a salir de la miseria? Y tú te pones a dialogar con Satanás y hay un momento en que esas mentiras superan a la verdad. Superan a la verdad de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a bendecir, a la verdad de la siembra y la cosecha, a la verdad no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Supera a la verdad que Dios no permitirá que ningún cabello de tu cabeza caiga sin que Él lo sepa. Todas esas verdades quedan ocultas tras una mentira. Dios no me ama, soy pobre. Y te etiquetas, te autoetiquetas por una conversación que nunca debió haber empezado. Entonces mi pregunta esta mañana, mis queridos, es: ¿quién define lo que eres?